Ángulos y sus teoremas, líneas paralelas y transversales. También les daremos las teorías respecto a los ángulos. ¿Qué es una teoría? Se debieron haber preguntado. Quédate en sintonía y pronto lo descubrirás. Antes de continuar, asegurémonos de tener claros los conocimientos básicos. Repasemos algunas definiciones. Un punto no tiene ni largo ni ancho. Un rayo comienza desde un punto y se extiende infinitamente hacia una dirección. Una línea se extiende infinitamente hacia ambas direcciones. Un segmento es una parte de una línea o un rayo comprendida entre dos puntos. Un punto medio es exactamente la mitad de un segmento. Cuando una línea, un segmento, un rayo o un plano cruza un segmento en un punto medio, esta línea bisecta el segmento. Un plano es una superficie que se extiende infinitamente en todas las direcciones. Dos líneas en el mismo plano son coplanarias. Dos líneas coplanares pueden ser perpendiculares o paralelas. Y espacio es el lugar de todos los puntos en 3 dimensiones. Eso es todo. Un ángulo es formado por dos rayos que compartan el mismo punto de finalización. Los ángulos adyacentes son ángulos coplanares que comparten el mismo vértice y lado en común. Dos ángulos complementarios son dos ángulos que sumando sus medidas miden 90 grados. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que sumando sus medidas miden 180 grados. Los ángulos rectos son congruentes y una bisectriz de un ángulo es un rayo que divide un ángulo por la mitad. Las líneas perpendiculares son aquellas líneas que forman ángulos rectos cuando se intersectan. Y una prueba es una serie de pasos lógicos que prueban la verdad de un teorema. Pitágoras, el hombre. Uno de los más grandes descubrimientos en geometría viene del siglo VI después de Cristo, cuando Pitágoras demostró el teorema de Pitágoras. Eso es algo bueno, especialmente porque el teorema de Pitágoras fue llamado así en su honor. Aprendamos un poco sobre este hombre tan sorprendente. Pitágoras fue mi amigo por 37 años. Nosotros discutíamos temas por horas. Creo que nos conocimos en el siglo V, VI después de Cristo. Conocí a ese hombre como conocía la palma de mi mano. Hay otra cosa, Pitágoras conocía las matemáticas. Este era un retrato de Pitágoras. Reunámonos nuevamente para describir un retrato de Euclides y así continuamos una serie de retratos de la geometría. Buenas noches. Hay 3 maneras para describir los triángulos de acuerdo a sus lados: equiláteros con 3 lados congruentes, isósceles con 2 lados congruentes y escalenos con ninguno de sus lados congruentes. También tenemos 4 formas de describir los triángulos y es por sus ángulos. Si el triángulo tiene sus 3 ángulos congruentes se llama equiángulo. Si tiene sus 3 ángulos agudos se llama triángulo acutángulo. Y si tiene un solo ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Si tiene un solo ángulo obtuso se llama triángulo obtuso. Las partes correspondientes de los triángulos congruentes son congruentes. Esto es conocido como CPCTC. Podemos probar la congruencia de los triángulos con las siguientes teorías: la teoría lado-lado, lado, la teoría lado-ángulo-lado y la teoría ángulo-lado-ángulo. El teorema ángulo-ángulo, el lado, dice: si 2 triángulos tienen igual un lado y 2 ángulos adyacentes, los 2 triángulos son congruentes. Con los triángulos rectángulos se puede utilizar el teorema de la hipotenusa. Este teorema dice que si la hipotenusa y la pierna de un triángulo rectángulo son congruentes y la hipotenusa y la pierna de otro triángulo rectángulo son congruentes, entonces los 2 triángulos rectángulos son congruentes. Un postulado es una suposición fundamental que no puede ser probada y que tenemos que aceptar que es verdadera. Un teorema es una afirmación que puede ser probada con teorías, definiciones y otra información de la que hablaremos más tarde. Hay 4 afirmaciones de la estructura sí entonces: la afirmación, la forma conversa, la forma inversa y la contrapositiva. Podemos formar afirmaciones sí, solo sí, únicamente cuando todas las 4 afirmaciones, afirmación, conversa, inversa y contrapositiva, son verdaderas. Es hora de ver los teoremas de los ángulos. Sección B. Ángulos y teoremas. Antes de entrar en el tema de ángulos y sus teoremas, es necesario revisar algunas propiedades algebraicas que utilizaremos en algunos minutos. Estas propiedades son muy útiles porque trabajan para una igualdad y congruencia en las afirmaciones. Empecemos con la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva afirma que un valor es igual a sí mismo. Es como cuando te miras al espejo y te ves tu propio reflejo.
geometría se utiliza la propiedad reflexiva para afirmar que un ángulo o un segmento es congruente con sí mismo. Esto suena un poco obvio, pero es muy utilizado en geometría. ¡Ya lo verán! También utilizamos la teoría de la sustitución. Veamos, tenemos dos afirmaciones. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 3. 180 grados medida del ángulo 1 igual la medida del ángulo 2. Usando la teoría de la sustitución podemos cambiar los valores a igual de las medidas del ángulo 1 y ángulo 2 en nuestra primera afirmación. Por lo tanto, la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 igual 180 grados. Cambiando los valores de la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 2 es sustitución. De acuerdo. Ahora hablemos de la propiedad transitiva. Esta propiedad dice A igual a B, B igual a C, entonces A igual a C. Aquí hay un ejemplo en el que se aplica la propiedad transitiva. Digamos que ustedes tienen el mismo corte de pelo de un amigo. Ese amigo tiene el mismo corte de pelo de un mono. Entonces, de acuerdo a la propiedad transitiva, ustedes tienen el mismo corte de pelo de un mono. Pero no se preocupen, el corte de pelo se les ve bien. Ahora que tenemos estas propiedades algebraicas bajo control, hablemos de los teoremas relacionados con los ángulos. Estos son teoremas importantes que serán utilizados en pruebas más adelante. Tienen que estar seguros de esto. Pueden volver atrás y revisar. Si dos ángulos son complementarios de dos ángulos congruentes, entonces los dos ángulos son congruentes. ¿Sí ven cómo funciona esto? Si el ángulo 1 y el ángulo 2 son complementarios de los ángulos 3 y 4, los ángulos 3 y 4 ambos miden 60 grados, los ángulos 1 y 2 deben medir 30 grados, por lo tanto son congruentes. Esto funciona de la misma manera para los ángulos suplementarios. Acá está otro teorema. Si dos ángulos son suplementarios de dos ángulos congruentes, entonces los ángulos son congruentes. Ahora acá está un teorema de las bisectrices. Cada ángulo tiene exactamente una bisectriz. ¿Recuerdan cuando hablábamos que cada sector tenía exactamente un punto medio? Bueno, eso mismo es para las bisectrices. El ángulo CUT es dividido por el rayo UP, obteniendo dos ángulos congruentes. El ángulo CUP y el ángulo PUT. ¿Cuándo probaremos el teorema? Muy pronto. Estoy cansado de esta inactividad. Yo soy Kevin Fiebre, soy joven, estoy vivo. De acuerdo. Haremos una prueba, pero primero hay algunas cosas que debes saber. Una prueba es una serie de pasos lógicos que comprueban la verdad de un teorema. Antes de probar cualquier cosa, hay que utilizar la información dada. La información dada se utiliza para plantear el teorema. En este caso, el teorema sería probar las propiedades de los ángulos verticales con los que ya estamos familiarizados. Nuestro teorema dice, dos ángulos verticales son congruentes el uno con el otro. Dados el ángulo 1 y el ángulo 2 que son verticales, podemos probar que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Dicho en una frase más sencilla, dos ángulos verticales son congruentes. Una cosa más. Así como vamos en el proceso de probar teoremas, vamos a establecer la tabla de prueba. Ponemos las afirmaciones en el lado izquierdo y las razones al lado derecho. Se deben estar preguntando qué sentido tiene todo esto, pero no se preocupen, todo tendrá sentido al final. Acá vamos. Empezaremos por la información dada. Los ángulos 1 y 2 son ángulos verticales. Ningún problema. Nuestra segunda afirmación es que la suma de los ángulos 1 y 3 es de 180 grados. Y la suma de los ángulos 2 y 3 es igual a 180 grados. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos porque los ángulos 1 y 3 forman un ángulo plano, el cual mide 180 grados. Lo mismo para el ángulo 2 y 3. Y la razón, esta razón está dada por la definición de ángulo plano. Siguiente. Tenemos que la suma de las medidas de los ángulos 1 y 3 es igual a la suma de las medidas de los ángulos 2 y 3. La razón, por la propiedad de la sustitución. Y si vemos en el paso anterior, nos damos cuenta que la suma en ambos casos es 180. Nuestro paso número 4 es definir la medida del ángulo 3, la cual es igual a la medida del ángulo 3. La razón es la propiedad reflexiva. Una vez que tenemos establecido que la medida del ángulo 3 es igual a sí mismo, nuestro siguiente paso es establecer la medida del ángulo 3 por cada uno de los lados que lo conforman. La razón que nos lleva a esto es simplemente álgebra, y esto nos lleva a concluir que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2. Esto nos lleva al siguiente paso que define que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes. Así que hemos probado la teoría que dice que los ángulos verticales son congruentes. Hemos disfrutado mucho la demostración de los teoremas. No olviden todas las herramientas que tienen para la demostración. La información dada, las definiciones, las teorías, álgebra, las propiedades algebraicas y los teoremas previamente aprobados. ¿Se acuerdan de las dos clases de razonamiento que discutimos anteriormente, inductivo y deductivo? Las pruebas son un gran ejemplo de ambos, el razonamiento inductivo y deductivo.
La fijación de una meta para hacer una prueba es un proceso inductivo, y cuando se soporta cada paso de la prueba con una razón estamos pensando deductivamente. Así de esta manera nuestros pequeños cerebros están realmente trabajando. Estaremos haciendo pruebas más adelante. Por ahora es momento de ver hacia atrás. Un ángulo está formado por dos rayos que comparten un punto. Los ángulos adyacentes son ángulos coplanares que comparten el mismo vértice y lado en común. Los ángulos complementarios son aquellos que sumando sus medidas miden 90 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos que sumando sus medidas miden 180 grados. Los ángulos rectos son congruentes y una bisectriz de un ángulo es un rayo que divide un ángulo por la mitad. Las líneas perpendiculares son aquellas líneas que forman ángulos rectos cuando se intersectan, y una prueba es una serie de pasos lógicos que comprueban la veracidad de un teorema. Sección C. Líneas paralelas y ángulos. Como discutíamos anteriormente, las líneas paralelas son aquellas líneas que están en un mismo plano y nunca se tocarán.